En uno de esos, se pueden sentar, en uno de esos libros que Dios pone siempre a aquel que clama. Por eso es importante estarle pidiendo a Dios qué pasa, qué hago, ¿verdad? Estuve leyendo un libro de de lo que se veía en el templo en los tiempos de Jesús, que no están escritos en la Biblia, ¿verdad? Acuérdense lo que dice el último capítulo del libro de Juan. El último capítulo del libro de Juan dice: estas y muchas cosas Dios hizo, pero pienso, dice, que si se escribieran no alcanzarían los libros en el mundo, ¿verdad? Entonces hay cosas que no están escritas en la Biblia porque el Espíritu Santo vio que no era necesario, ¿verdad? El Espíritu Santo sabía que el tema era Jesús y lo que Él vino a hacer. Pero cuando el templo de Jesús estaban en la alabanza y en la adoración, de una adoración continua, cuando David inventó, por decirle así, la adoración continua, los que venían bajando, porque ya habían terminado su tiempo de adoración, ¿verdad? Eran familias, eran, ¿cómo se llama? Familias de familias de familias, o sea, abuelos, tíos, nietos, era un montón, ¿verdad? Que Dios había escogido o que ellos habían escogido para que ministraran la alabanza. Entonces ya yo les había terminado el turno y ellos venían saliendo, cantando. Y los que venían entrando venían cantando la misma sinfonía. Porque era, por decirle así, una réplica de la alabanza y la adoración en el cielo. Y la alabanza y la adoración en el cielo nunca termina, nunca para. Nunca para. Y es el ministerio eterno de la adoración. El ministerio de liberación va a terminar. Porque ¿cómo vamos a llegar allá a ministrar un endemoniado? No, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ministrar un enfermo? No, ¿verdad? Pero el de la adoración siempre va a estar allá. Y vamos nosotros a seguir adorando allá. Pero los que iban subiendo, iban tocando los que iban bajando y bendiciéndolos. Y los que iban bajando iban bendiciendo los que iban subiendo, para que vea qué bonito, ¿verdad? Y ahora cómo tiene que ser un ministerio de alabanza. Tiene que bendecir al que brinca, al que danza, al que canta, esa voz que se oye, ¿verdad? De los directores que wow, es una voz, bueno, no sé si diré esa palabra, envidiosa. Pero se bendice el que sube y el que baja. Debería de bendecir a los ministerios de alabanza y adoración, o a los que sirven como diáconos, o a los que sirven en su puesto en adoración a Dios. Amén. Todo es adoración, ¿verdad? Amén. Entonces bendecían. ¿Cómo? Ahora sí vamos al tabernáculo de Moisés. En la mesa del pan de la preposición, vea lo que es el adorador, vea lo que es entender a Dios. El adorador debe de entender a Dios. Yo poco lo entiendo, ¿verdad? Poco lo entiendo, me procuro entenderlo más. Entonces estaba la mesa del pan de la preposición, que eran 6 pan en 2 pilares, 6 y 6, que representaban los 12 días, los 12 meses del año. Ese pan lo vemos en las escrituras, que representa a Jesús: yo soy el pan de vida, y todo eso, ¿verdad? Donde haya alimento en mi casa todos los días. Es el pan que también representa nuestro sustento. Pero a la hora de ese pan se añejaba, ¿verdad? Ese pan se añejaba. Y usted sabe que lo añejo no tiene que estar en el templo, ¿verdad? Menos en el tabernáculo. Entonces ellos tenían un día para venirlo a cambiar. Pero como si un sacerdote llegaba y quitaba el pan en fracciones de segundos,
la mesa quedaba sin pan. Entonces eso proféticamente o mal profetizado, se diría que Jesús iba a no estar en fracciones de segundos en nuestra vida. Y eso no puede ser, ¿verdad? Por eso es que dicen las Escrituras: yo estaré con vosotros, ¿cuántos? Todos los días. Entonces, si el sacerdote quitaba el pan y venía el otro con el pan y lo ponía a fracciones de segundos, en algún momento Jesús no iba a estar en nuestra vida y el diablo y el enemigo iba a hacer estragos. Entonces, para que eso no sucediera, venía, ya estaba el sacerdote aquí, estaba la mesa del pan y venía el sacerdote suplente con el pan fresco. Entonces, conforme la mesa está aquí, conforme el sacerdote con el pan fresco iba poniéndolo, como arrastrándolo, pero a la misma vez el otro iba sacando los otros panes. Entonces, en ningún momento la mesa quedaba sin pan. ¿Ves? Entonces, usted levante las manos al Señor y diga: Dios, todos los días, mire, en esos detalles tan, ¿cómo le puedo decir? Tan lindos que nos expresa la palabra, en que nos refleja el amor de Dios en nosotros. Tantas cosas debemos de aprender, y ustedes son jóvenes para que aprendan. Ya nosotros estamos, como dice la canción, que el Señor en cualquier momento nos llama a su presencia, ¿verdad? Le decía al hermano que estaba hablando conmigo ahí que yo tuve tutores que me enseñaron tanto, ¿verdad? Y algunos ya partieron. Entonces, arrímese a aquel que verdaderamente le va a enseñar algo. Arrímese a aquel que lo va a llevar a la presencia de Dios. Y ahorita vamos a ver 2 o 3 características de que eso debemos de ser nosotros. Nosotros debemos de llevar al hermano a la presencia de Dios y no más bien sacarlo de la presencia de Dios. Es que no vaya ahí, hermano, es que vienes que ahí, entonces no vaya ahí, vaya a otra, ¿verdad? Eso se maneja en el pueblo de Dios y no saben que las personas que vienen a una iglesia, Dios es el que las ha puesto aquí y no pueden, pongan atención, no pueden crecer en otra iglesia. No pueden. Cuando María y Aarón murmuran contra Moisés, que Moisés se casa con la mujer cusita, que la palabra cusita viene de morena, o como diríamos en Costa Rica, negra. Eso era prohibidísimo. Entonces eso a Aarón y a María no les gustó, porque la Biblia decía que los hebreos se tenían que casar con los hebreos, y Moisés viene como una morenita bien guapa. Entonces dice Aarón y María: no, esto Moisés se salió. Entonces viene Aarón y le dice a Moisés: usted transgredió la ley. Pero mire lo que dice él. El problema no fue eso. El problema fue que lo que dio a entender Aarón es que a mí también me ha llamado Dios. Y eso es un espíritu antagónico, es un espíritu contrario a el llamado y al designio de Dios que tiene con usted. Entonces Aarón dijo: bueno, está bien, Moisés, a usted Dios lo llamó como libertador, pero a mí me llamó como sacerdote. Quédese usted con su iglesia y yo me voy a hacer mi iglesia. O sea, no me gustó eso, y sencillamente aquí paramos la situación y yo me voy. Y se levantó Dios, Jehová, para arreglar ese asunto. Y Dios no le dijo a Aarón: vea, usted tiene razón, Moisés, sí, transgredió, pero quédese ahí. No, Dios le dijo: con usted, ahora por hacer eso, ¿verdad? Con usted de ahora en adelante hablaré en sueños, pero con Moisés yo hablaré cara a cara.
Porque usted tiene que entender que Él es el llamado para esta misión y no usted. Usted está llamado para ayudarle a Él. ¿Sabe qué representa a Aarón? Aarón representa el ministerio profético. Por eso es que Aarón no podía irse. María representa la iglesia. Por eso es que Dios dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Nadie puede habitar en desunión. Hay que arreglar eso rápido, porque si no, le da lepra. Y María fue leprosa, y por María ser leprosa se paró el culto en la iglesia. Se paró 8 días. Entonces, el consejo es: con Él es el escogido. Miren, no podemos ir a otra iglesia porque no podemos ser llevados a la gloria que Dios quiere. Debe de haber un protocolo en esa situación, y Dios lo dice en su palabra. Mire, vamos a ver lo que era entonces la entrada al lugar santísimo. Vamos a ver unos pasajes que me van a decir a mí 2 ofrendas de sacrificio. Y esta vez quiero ir un poco más rápido para terminar la idea. Dice en Levíticos 4, y estoy viendo que aquí lo ponen, ¿verdad? Para ir más rápido. Levíticos 4, del 1 al 13. Voy a hablar de 2 sacrificios que se hacían en el tabernáculo de Moisés. Mis queridos hermanos, que para que nosotros podamos darle sacrificio hoy a Dios, tenemos que ver el origen. ¿Qué fue lo que se dio ahí? Hoy nosotros no traemos un becerro, hoy no traemos una oveja. La oveja, el ritual ya quedó en el Antiguo Testamento, pero el mensaje, lo que Dios quería, el sacerdote, el tabernáculo, todavía existe. Por eso es que el apóstol Pablo dice: un tabernáculo no hecho de manos, sino ya este tabernáculo pasó. Cuando a Jesús le preguntaron: ¿en dónde moras? Entonces Jesús dijo: no tengo dónde ir, y no tengo, dice, los pajaritos tienen sus nidos y las zorras sus cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde ¿qué? Recostar su sien. Entonces diga usted: gracias. Mire qué versículo más tremendo vamos a entender hoy. Diga: gracias, Señor, porque no pudiste poner tu sien en un lugar. Levante la mano y diga: Señor, gracias porque no se halló lugar en donde tu sien pudiera recostarse, sino que en mi corazón es donde tu sien viene a recostarse a mí. Gracias que no hubo una cueva, gracias que no hubo un nido, gracias que fue en mi corazón. Aquí viene Él, el tabernáculo espiritual, no hecho de manos. Por eso Él dice: yo voy a morar en el centro. La tribu se va hacia sus lados. Mi corazón es el centro de mi ser. Ahí es donde Él viene a morar. Levítico 4, del 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro o que no sabía, es que yo no sabía que eso era pecado, ¿verdad? Entonces dice: en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido, está hablando de sacerdotes, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Esto es muy fácil predicarlo en las zonas rurales de Costa Rica, en las zonas rurales de otros países, porque tiene que ver con ganado. Los que crecieron con ganado.
Un becerro, las características de un becerro. ¿Qué tiene que ver un becerro con ahora, que no hay becerro? Porque el becerro en aquel tiempo era natural, ¿cómo se llama? Era en vivo, era un becerro. Hoy lo que representa el becerro, hoy nos toca a nosotros entender, para nosotros entregarle el becerro que hoy Dios quiere. No vamos a degollar un becerro. Número 1, se le conoce como becerro o ternero mientras toma la leche de la madre, cuando se llama becerro, hasta los 8 o 12 meses, que son un año. Para este entonces el becerro ya ha pasado las tempestades o dificultades que le pueden provocar una muerte temprana. Como decimos nosotros en Costa Rica, ya pegó. Yo me acuerdo que mi mamá tenía gallinas y los pollitos, y mami me decía, cuando los pollitos saquen las primeras plumas blancas, ya pegó, ¿verdad? Otros andaban por ahí y se morían, pero entonces yo veía que ya pegaban. Entonces el becerro de un año ya era un toro sano. Es la etapa más sana de un becerro, valorando también su virginidad o su pureza. Habla de la perfecta salud del animal. ¿Qué tiene que ver un becerro con nosotros ahora? ¿Qué tiene que ver el becerro de la perfecta salud que se daba ahí? Tiene que ver con la perfecta salud de hoy de nosotros. Y esa salud está hablando de una salud espiritual, de una salud mental. Por eso en Génesis 6, le vuelvo a reiterar, dice Noé, es que yo he visto que esta gente, dice, se inclina su mente, sus pensamientos están inclinados al mal. Eso somos nosotros, mis queridos hermanos. En alguna ocasión yo dije, bueno, si Dios nos diera 5 minutos en donde Dios dijera, bueno, voy a hacer que ustedes hagan lo que quieran en 5 minutos y no les voy a perdonar, y les voy a perdonar todo lo que hagan. ¿Qué cree usted? En 5 minutos van a aparecer suegras muertas, asesinadas, se van a colgar quién sabe cuánta gente, van a asesinar, van a robar. 5 minutos en donde Dios no va. ¿Por qué? Porque nosotros somos inclinados al mal. La carne nos jala para hacer el daño. Una persona sin Cristo adultera, una persona sin Cristo fornica, una persona sin Cristo, su pensamiento es el mal. Por eso es que Jesús viene a enderezar nuestro camino. La ofrenda de paz está en Levítico 7, verso 28. Levítico 7, verso 28 al 34. Este es el sacrificio, pon atención. Este es el sacrificio que toda la vida usó David. Toda la vida hizo David. David pecaba. Y David es un ejemplo en nosotros de una persona que pecó a diestra y siniestra. Sin embargo, algo tenía David que tocaba el corazón de Dios, y era que él sabía hacer un sacrificio que a Dios le gustaba. Es como cuando yo llego a la casa y algo quiere decirme mi esposa, me dice, ahí le tengo sopita negra. Ya sabe lo que uno quiere y uno dice que sí. Entonces Dios sabía que David cautivaba su corazón con este sacrificio. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová, el sacrificio de paz.
El sacrificio de paz, mis queridos hermanos, era cuando una persona pecaba y estaba tan arrepentido y sabía que había ofendido a Dios y sabía que Dios estaba ofendido y sabía que no había manera de reconciliar a Dios. Entonces, como Dios mismo había dicho que se hiciera un sacrificio de paz en donde yo le voy a decir a usted lo que yo tengo contra usted, usted me va a decir a mí lo que yo tengo, lo que usted tiene contra mí, nos vamos a sentar en un sacrificio y lo vamos a comer en armonía, perdonados los dos. Entonces, David hacía un sacrificio como Dios quería. Pero Dios siempre tardaba en ese sacrificio. Y David lloraba. Porque David era, además de pecador, un hombre arrepentido también. En algunos pasajes en los Salmos él dice: mi iniquidad me arrastra a hacer esto. Entonces quita de mí esto. Y David confesaba todos sus pecados. Desde en el vientre fui concebido con pecado, y ese montón de cosas. Y David se ministraba porque David sabía que aunque él era un hombre pecador y Dios sabía que el hombre era pecador, lo que a Dios le gustaba era que él reconociera que había pecado contra Dios y que andaba mal. Eso es lo que le gustaba a Dios. A Dios no le gusta una persona que diga: bueno, es que un safi se me zafó. No, a Dios lo que le gusta es: cometí este error así, así, así y así. Y así Dios le perdona así, así, así y así. Pero Dios no perdona a alguien que diga que fue un safis, porque Dios no sabe qué es eso. Entonces, ¿por qué un sacrificio de paz? El principal invitado para ese sacrificio era Dios. Ese era el principal invitado. Uno de los que también sabía manejar un poco de estos sacrificios fue Abraham. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, Abraham hace un sacrificio y se presenta a Dios en una forma. La presencia de Dios viene en una forma y dice que pasa en medio del sacrificio que tenía Abraham y lo parte en dos. Lo parte en dos. Entonces, los que nos enseñan la Biblia dicen que al pasar Dios en medio de ese sacrificio le está diciendo a Abraham: estoy de acuerdo con mi parte. Y al quedar la otra mitad al otro lado, Abraham le estaba diciendo a Dios: yo estoy de acuerdo con mi parte. Entonces, con las partes de acuerdo se hacía un pacto. Por eso es que en el desacuerdo no está Dios, sino en los acuerdos. Eso, miren hermanos, son características tan esenciales para que Dios venga en donde usted está hincado adorándole a Él. Por eso en el Nuevo Testamento dice, cuando yo doy estas enseñanzas, es que eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice: si me traes un sacrificio en donde yo voy a pasar en medio y yo voy a estar de acuerdo con mi parte, la parte suya es que estás enojado con alguien, ve y arréglate, y después de que te arregles, pon tu media parte, porque ya la mía, ya yo la tengo. Falta la tuya. Y cuando la traes, hacemos pacto. O pídalo
Levítico 8, del 6 al 13. Hay algo aquí que me llama mucho la atención de un adorador, porque Dios le dijo que hiciera un tabernáculo, pero escogió a Aarón como sumo sacerdote. Pero Moisés, por ser el hombre directo con Dios, a él es el que le habla. Acuérdese, ¿se acuerda? Yo hablaré con Moisés cara a cara y con usted hablaré en sueños. Entonces, lo que Dios a mí me diga, yo voy a hacer con usted. Y mire lo que dice Moisés. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los que ministración de sanidad interior, liberación. San Juan 17, ya vosotros estáis limpios por mi palabra. Isaías capítulo 1 versos 15 dice: lavaos y limpiaos de vuestra iniquidad. Entonces, la Biblia nunca deja de decirnos que nos hagamos una autoconfesión constantemente. Y tal vez quiero irme a el libro de Génesis. Ahí sí, pastora, me buscas este pasaje. Cuando Caín mata a Abel y Dios le dice: ¿qué has hecho? La voz de... Porque aquí hay un detalle que también es importante. Acuérdese que Caín está dando un sacrificio de adoración. O sea, podríamos llamar a Caín un adorador. Abel también tiene un altar. Podríamos decir entonces que Abel tiene un altar. Vamos a ver, creo que está en Génesis capítulo 4. Versos 5, 7 mejor. 7, mire lo que dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Buscad el bien y hacedlo. Sí, o sea, levanten las manos. Dios está diciendo, hay una promesa de Dios que dice: manténganse haciendo el bien para que sean enaltecidos. Amén. Si bien hicieres, no serás y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, si yo no hago bien y aquí está la puerta, cuando yo salgo de mi casa, el pecado me topa. ¿Y el pecado qué me va a hacer el pecado? Provocar pecado, porque yo no ando bien. Sin embargo, Dios nos da un tips bastante bonito. Dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios en otras versiones dice: tú tienes el poder para decirle no, y él no te va a tocar. Señor, es que este pecado, quítamelo. Tú tienes el poder de decirle al pecado: hasta aquí. Las características de un adorador. Ahora sí, Levítico 8, del 6 al 13. Dice: y lo lavó Aarón,
Moisés y los lavó con agua. Eso quiere decir, venga fulanita, venga menganita, he visto su trabajo en la iglesia, he visto su testimonio en la iglesia, venga para ministrarla, porque a usted Dios la ha escogido, Dios me ha hablado, la pastora, el pastor, Dios me ha hablado, porque para que usted sirva en este lugar, aquí. ¿Quién es? Vean lo que dijo Aarón. Es que Dios a mí me ha llamado. Y los lavó. Eso representa que el pastor o la pastora le va a quitar a usted, como somos ovejas, nos va a quitar las garrapatas, piojos, nudos en la piel, para presentarnos como una oveja apta para un sacrificio. Sin enfermedades, sin rasquiñas, nada. Y puso sobre él la túnica. Está hablando de Moisés ya, pongan atención, está uniformando a Aarón. En estos momentos previos a la inauguración del tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de Moisés no está pasando nada, no hay fuego, no hay nada. En este momento apenas Aarón se está uniformando, apenas Moisés está uniformando a Aarón para que llegue el primer día, a la primera hora al tabernáculo de Moisés. Es la primera vez, no existe antes, esa es la primera vez, esa es la inauguración. Es como que si se estuvieran vistiendo allá las hermanas de la danza, porque aquí vienen a danzar. Todavía no hay danza, pero se están alistando allá. Y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó. Y ahí viene una serie de características. El Urim y el Tumim es lo que hoy nosotros podríamos llamar como el discernimiento de espíritus en un adorador, o en una iglesia, o en un siervo, o en una persona que sirve. El Urim y el Tumim eran dos, voy a decirlo así, eran dos o tres láminas, no me acuerdo, dos o tres láminas parecidas a las galletas Pozuelo, y eran de oro puro. Entonces el sacerdote, cuando quería que Dios le respondiera algo, las tiraba como dados. De ahí donde viene la otra contraparte de Satanás con los juegos de azar. Y ellos sabían, el sacerdote sabía de qué forma caían, y Dios le contestaba sí o no, o Dios o no había respuesta. Ese es el discernimiento de espíritus hoy. El que en alguna situación usted tiene y le pide a Dios, y le pide, y le pide, y le pide, y no se mueve hasta haber una respuesta. Pero nosotros somos muy rápidos, ¿verdad?, en buscar respuestas. Ahí viene una lista, pero le voy a decir lo que representa la túnica. Dice: la túnica representa el evangelio. Ese es un vestido del adorador, del sacerdote, del que en el Antiguo Testamento lo uniformaba Moisés, pero en el Nuevo Testamento ya no lo tenemos, porque andaríamos con un vestido como esos. Hoy nuestro vestido es espiritual. Hoy tenemos un efod espiritual. Hoy ministramos la presencia de Dios. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el rito de alguien que llevaba un vestido. A veces yo me pregunto, si eso fuera hoy, ¿no entraríamos a una cantina? Nosotros con el vestido del sacerdote, que lo ven ahí. Imagínese usted a un sacerdote de esos así vestido, hablando de chismes. ¿Qué le diría a usted? Usted es un sacerdote. Usted no puede estar hablando así. Pero eso hoy está en nosotros. En alguna ocasión Dios me dijo: tú eres mi sacerdote.
Obviamente que como yo estudiaba mucho esto, yo decía, wow, Señor, eso es de andar con un temor reverente afuera. El cinto es símbolo de la verdad y está en Efesios 14 también. El manto representa la dignidad como jueces, reyes y sacerdotes. El manto, eso es usted y eso soy yo. ¿Y sabe quién era un juez en los tiempos de los jueces? Uno que ejecutaba juicio a favor de Dios y en contra de los incircuncisos, filisteos, todo el que venía a denigrar al pueblo de Israel. El que sacaba un buen juicio, el que daba el mejor consejo. Y el manto significa que nosotros somos jueces. El efod representa la realeza y dominio universal en el vestido espiritual que somos nosotros hoy. Saben, mis queridos hermanos, cómo hoy tiene que haber un respeto reverente a la presencia de Dios. Porque hoy estamos aprendiendo algo que nosotros creemos que solo los que se suben aquí. En la casa, con nuestros hijos, en el trabajo. En donde sea. Por eso leímos un versículo que dice: y serán mis sacerdotes representados ante el mundo. Por eso es que no hay diferencia en nosotros ahora. Hace un tiempo yo dije que el mundo peque, para ellos es un contento y una felicidad. Pero un sacerdote, un cristiano, llamado hijo de Dios, que aceptó a Cristo en el corazón, peca y se le cae el mundo. Se le cae el mundo, ya no se siente bien, ya no se siente hijo de Dios, está imperdonable, y quien quita, hasta se quita la vida. Pero el mundo no. Entonces no nos sirve pecar, no nos sirve hacer nada de lo que el mundo hace. Por eso es que en la iglesia nos sentimos bien. Porque allá afuera no nos sentimos bien, pero aquí sí, porque nos abrazamos y todos tenemos un mismo pensamiento, ¿verdad? Por eso Jesús dice en San Juan 17: Dios, que sean uno, como tú y yo somos. ¿Cuántos? Uno. Usted y yo uno. El cinto del efod simboliza la humanidad de Jesús y el ministerio de Jesús. Eso lo llevamos aquí, representando a Jesús. El cinto significa sujeción. El sacerdote no podía llevar su vestido suelto porque se le enredaba entre los pies. El sacerdote debía de entrar adorando o en movimientos de adoración. Por eso el cinto, además de que socava su vestido, pero hoy significa sujeción. O sea, ¿para qué yo vengo a una iglesia si no voy a estar sujeto al que Dios ha puesto aquí? ¿Para qué yo voy a ir a un trabajo a no estar sujeto con el jefe si al día siguiente el jefe me va a decir: no, es que usted no trabaja en armonía? La mitra representa justicia y verdad, representa la santidad del sacerdote. La mitra. Y nosotros la llevamos. La diadema santa, símbolo que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando se le acercaba el sacerdote
lo primero que se le veía era el grabado de santidad. Estaba ubicada en lo más alto de la estatura de un sacerdote. Quiere decir que la santidad tiene que reinar en nosotros. Tiene que ser más alto. Yo le decía a una estudiante que nuestras manos, ¿verdad?, que son símbolos de instrumentos, ¿verdad?, son instrumentos de alabanza, nuestras manos, que cuando adoramos al Señor, pongan atención, iglesia de Dios. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos adorando, cuando están cantando, traten de levantar su alabanza más encima de su cabeza o sus manos. No podemos estar así. Tenemos que estarla. Yo a veces lo practico y cuando se cansan de esta mano, hago la otra. Pero yo siempre estoy así. Mire lo que sucede. Leví y su familia fueron escogidos para llevar la responsabilidad del tabernáculo. El tabernáculo significa la adoración, todos los implementos del tabernáculo significan servicio, pero había una familia que se encargaba de su limpieza, se encargaba de todo eso. Y viera lo que habla Dios de Leví. Algunos dicen, es que yo soy levita, ¿sí o no? ¿Verdad? Que hay algunos que dicen, es que yo soy levita. ¿Cuántos han oído eso? Levántenme la mano para saber. Es que yo soy levita. Nadie. Bueno, dice, mire lo que pasa con Leví. En Éxodo 32, del 25 al 26, y ya esta parte quiero ir rápida porque viene una responsabilidad de un adorador que es la más fuerte y es la que más me gusta a mí, y está en la Biblia, gracias a Dios. Y viendo Moisés que el pueblo estaba como desenfrenado, porque Aarón, ¿qué? ¿Usted me entiende? ¿Quién era Aarón? No podemos permitir un desenfreno. ¿Qué pasó allí? Para vergüenza entre sus enemigos. El desenfreno de un cristiano. No, o sea, para los enemigos no es vergüenza, es que ellos se burlan de muchas maneras por todo eso. En Éxodo 32, verso 25, en traducción lenguaje actual dice, no sé si la puede poner, 32, pero en lenguaje actual. Moisés se dio cuenta de que los israelitas no tenían quien los dirigiera. Por eso es que ahí está el desenfreno. Pues Aarón no había sabido controlarlos. También se dio cuenta de que los enemigos del pueblo se burlarían de ellos. Entonces, mire usted qué responsabilidad como siervo de Dios, como creación de Dios. Porque a veces cuando digo adoradores, entonces nos damos una impresión de los que dirigen alabanza o los pastores. En el verso 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová en el desenfreno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Hay un desenfreno. Si ustedes supieran, y les dejo de tarea, lo que estaban haciendo con el becerro, que no es lo que en las películas nos dicen.
Si ustedes son buscadores de qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, por eso es que Moisés dice: los que están con Jehová, júntense conmigo. Moisés es el que Dios llamó, Moisés es el que Dios dirigió, Moisés es el que Dios le dijo: te doy esta visión. Moisés es el que Dios le dijo: te llamé de evangelista, te llamé como ministrador de alabanza, te llamé como músico. Moisés representa el que Dios puso y punto. Júntense con él, júntense con el que Dios llamó, porque les va a enseñar lo que Dios les revela. Años después, Dios da testimonio de la labor realizada por Leví y sus hijos o descendencia. Levante la mano para soltar una palabra sobre usted, sobre sus hijos. Si usted se junta con Moisés, Moisés representa la ley divina. Si usted se junta con Moisés, su descendencia tiene una promesa delante de Dios. Sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. No importa lo que usted está viendo, lo que importa es la promesa de Dios que dio en su palabra, y Él no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Y diga: y yo lo creo hoy. O sea, yo he venido hoy a este lugar para creer esta palabra. Yo la creo, diga: yo la creo, yo la creo, yo la creo, y yo la recreo. Yo la creo. Yo creo lo que Dios tiene para mí. A mis años todavía tengo planes en Dios, y yo le digo: Dios, yo quiero lograrlos en ti. Quiero más. Hasta que el día en que se diga. ¿Cuáles años? Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versos del 4 al 7. Mire usted, por decirle así, con esta bomba casi terminamos. Con estas formas, mire, es que vea, una cosa es que Pablo diga: este es mi hijo, trátenlo bien cuando vaya. Otra cosa es que Pedro diga: Santiago es mi amigo, es mi otra columna. Pero otra cosa es que Dios hable de usted. Otra cosa es que Dios hable de Job es el más justo, diciéndole ante el diablo: él es más justo. O sea, si Dios está diciendo eso, es porque es cierto. Dice del 4 al 7: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. O sea, usted dice que usted es levita, está bien. Ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, aquí hemos venido a creer la palabra, ¿sí o no? Ok, la palabra, Dios está hablando de mí hoy, pero está hablando de mi descendencia. Está hablando del futuro. Está hablando de, vamos a ver, ¿quién es evangelista? ¿Quién le gusta evangelizar? Está hablando de los hijos que Dios le va a traer espirituales. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue con él de vida. La adoración. Leví cuidó esto. Leví barría, limpiaba, se preocupaba de que todo quedara en orden y que todo quedara para Dios bien. Yo no sé si puedo descifrar eso como este lugar hoy. Me contaba una pastora que le dijo a un siervo, digamos así: es que quiero poner aquí una luz
porque para que me alumbre aquí. Y le dice el siervo, que era muy así en la iglesia: ¿para qué? ¿Y para qué? Entonces la pastora contándome a mí, o sea, ¿cómo es posible que hasta eso, si el siervo dice aquí? A mí en eso Dios mira cómo me ha tratado, porque yo trabajo en remodelación, ¿verdad? Y yo llego a las casas y las amas de casa me dicen: ay, don Giovanni, es que yo quiero que me haga esto aquí. Y tal vez usted sabe cómo son las mujeres, y tal vez es algo tan imposible. Y yo trato de hacerlo, porque yo todo lo asimilo a una herencia que yo traigo de machismo, y es donde Dios más me ha llevado a trabajar con mujeres. Vea usted. Entonces dice así: mi pacto con él fue de vida y de paz. Es de vida, de vida. Yo he venido para que tengan vida. Todo lo que no es vida no es de Dios. Las cuales yo le di para que me temiera. Los pactos de vida es para que el temor de Dios esté en mí. No es otra cosa. ¿Sabe usted? Para que me entiendan lo que voy a decir. A Dios no le agrada tanto que usted limpie una silla, aunque la tiene que limpiar. A Dios no le agrada tanto que usted vea ahí sucio y usted venga y lo barre, aunque hay que hacerlo. ¿Cuántos saben? Yo no estoy diciendo que no se haga. Lo que a Dios le gusta es que usted esté enfrente del pecado, escuche, y que usted le diga no al pecado. Eso para Dios es la mejor alabanza que Él puede recibir. Eso es lo mejor. Poner en libre albedrío a los pies de Cristo. Por eso hay que saber lo que es pecado. Por eso hay que leer la Biblia y decirle a Dios: quítame esta mente entenebrecida, dice los evangelios, para que no les llegue la palabra, dice. Pero mire lo que sigue: y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Sabe qué quiere decir según la RAE? ¿Qué quiere decir humillado? Hacerse tierra. O sea, no somos nada. Eso es lo que Dios quiere decir. Cuando están sin mí, no son nada. Y para que sean para mí, tienen que ser de aquí para yo levantarlos. Y mire lo que sigue diciendo: la ley estuvo de verdad. Por eso hay que estudiar la palabra. Hoy vamos a seguir estudiándola, aunque no la entendamos. Quiero decirle que aunque usted no la entienda, hay un espíritu que usted tiene adentro, y el espíritu nunca duerme, y Dios se comunica con el espíritu. Por eso dice el Nuevo Testamento: con la carne yo no dialogo, porque yo soy espíritu. Yo dialogo con el espíritu. Y sabe usted que la carne duerme en la noche, pero el espíritu queda vivo, y lo que usted leyó se vivifica, y entre otro espíritu que está vivo se entienden los dos. Por eso es que después usted al día siguiente tiene ideas. Por eso es que al día siguiente usted dice: ya no voy a hacer esto, ya voy a hacer esto. Por eso, porque su espíritu fue ministrado por el Espíritu. Amén. Mire lo que sigue: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad, que sería otro tema grandísimo, no fue hallada en sus labios. Por eso Dios le dio eso, semejante responsabilidad. Por eso Dios le dio que guardara esa puerta. Por eso Dios le dio que tocara ese instrumento. Entonces tenemos que saber qué es iniquidad, para que en nuestros labios no haya iniquidad.
Lo que pasa es que estos tips, estos mensajes, lo que nos deben de promover es esperanza de que algo yo no entendía, pero ahora voy a salir con fe para procurar aquello, porque yo sé que primero Dios me va a dar vida, segundo Dios me va a dar recompensa. Véalo usted con un propio hijo suyo. Pasó el año y ¿qué le dice usted? O antes de, mire, si usted pasa el año yo le doy esta cosa, ¿sí o no? Porque las recompensas siempre son promesas de un acto de obediencia. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos, por eso le digo que este versículo, y a muchos hizo apartar de él. Entonces yo necesito saber qué es iniquidad, pero primero para quitármela de mis labios y después para decirle a otra persona: mire, eso que usted está haciendo es iniquidad, apártase de eso. Entonces el adorador tiene un adversario que se llama iniquidad. Cuando el adorador sabe que es iniquidad, entonces quita la iniquidad. Al quitar la iniquidad, Dios viene y dice: te voy a dar un secreto escondido que solamente para mi pueblo es. ¿Y quién quita? Una revelación de una oración que está pidiendo la pastora. Mi madre tiene 93 años. Para la pastora ahora, la forma en que se convirtió al Señor. Y a veces cuando llego yo a visitarla me dice: yo, vieras que hablé con el apóstol. Y le digo yo: ¿y qué le habló? Es que tuve un sueño así, y llegué y le dije: mire, apóstol, tuve este sueño, y el sueño es de la iglesia y dice así. Y el apóstol termina orando por ella, y al día siguiente, 8 días, me dice mi mamá: yo, miras que el apóstol hizo el sueño, lo hizo. Porque todos los que estamos aquí tenemos un libro, según el libro de los Santos, en donde está escrito todo lo que usted y yo vamos a hacer. Y entre esas está el ministerio que se necesita para levantar una visión. Yo procuro en las escuelas que yo doy descubrirle el llamado de la persona y los talentos que tiene, y hacer como Jesús: ahora sí, vayan y sirvan. Pero ¿cuántas personas no saben qué son? Entonces dice que, y miren lo que termina diciendo: porque los labios, es que esto es tremendo. Saben, esto es como para sacarle una copia bien grande y ponerla en la pared de nuestra casa. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Por qué? Y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? ¿Qué sigue? Porque mensajero soy. Yo no tengo que hablar en mi boca otras cosas que no sean la ley, sabiduría, entendimiento, buen consejo. No puedo hablar otras cosas, porque si yo estoy hablando otras cosas, dejo de ser el sacerdote de Dios. Todos pasamos ese proceso, porque mensajero es de Jehová,
Sabes, a mí me gusta esta palabra, Jehová de los ejércitos, porque Jehová de los ejércitos es una manifestación de Dios tan poderosa en la guerra. Por eso me gusta cuando en los versículos de la Biblia dice Jehová de los ejércitos. Porque cuando dice Jehová de los ejércitos, Él es el que se alista adelante para una guerra con nosotros, para ir a una guerra. Pero este pasaje es tan claro hoy. Le vi primero cuando Moisés dijo: los que son para Jehová, que se aparten. ¿Se aparten de qué? De la fiesta del mundo, de lo que estaban haciendo ahí, que ofendió a Dios tanto que se abrió la tierra y se los tragó. Entonces el que se aparta, porque el hijo de Dios, el cristiano, debe ser, como nos llaman ahí, los hermanos separados. Porque nunca seremos, ponga atención, si quieren escribirlo, nunca seremos buenos pecadores. Eso no está en nuestra sangre. Por lo menos, si un hijo nos ve en la cantina, nos daría vergüenza, creo. Si un hijo nos ve, si la esposa nos ve viendo lo que no tenemos que ver, creo. No nos sentimos bien. El cristiano puede disfrutar el pecado, pero la consecuencia le derriba todo. Se lo derriba. Entonces el que entiende que mejor es apartarse, mejor es estar en su presencia un día que 1000 fuera de ellos. Tiene la otra, creo que mandé 2 alabanzas. Mis queridos hermanos, es como que si ustedes se estuviesen alistando para una guerra y tienen el uniforme y tienen las mochilas, todo lo tienen ahí a sus pies, y viene el motivador y les empieza a decir: ustedes son los que defienden la nación. Ustedes han sido entrenados para ir a esa guerra. Ustedes y eso. Entonces los soldados, ¿verdad?, después del entrenamiento terminan creyendo que a dónde van, van a ser triunfantes. Entonces Dios en esta noche, sí, hermano, la tiene. Pastora Ana, yo le mandé 2 alabanzas. Y una alabanza para tocarla hoy. ¿Sabes qué, mis hermanos? No hay algo que no cueste. Cuando estamos en los caminos de Dios ya decididos, cosas buenas vienen a nosotros. No que no pasen cosas. Quiero terminar, tal vez no buscar los pasajes, pero sí quiero decirle la idea. ¿Sí la tiene, hermano? ¿Ya se la pasaron? ¿No? Ok, ya están.
Cuando termina Malaquías, su ministerio, que se cierra el Antiguo Testamento con Malaquías, pasan otra vez 400 años en los que no hay profetas, en los que no hay mensajes, y se pierde mucho del temor a Dios. Entonces es cuando nace Juan el Bautista. Entonces a Juan el Bautista le toca un tiempo bastante duro, porque son 400 años de ausencia de cultos, de alabanza, de pastores, de profetas. Nadie decía nada. Entonces cuando hay un tiempo en el que nosotros nos alejamos de la iglesia, entonces ese tiempo son duros, porque no nos estamos alimentando y se pierden muchas verdades y muchos principios. Cuando volvemos, entonces llevamos el proceso de sanidad interior. Pero Juan el Bautista viene predicando un mensaje de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y lleva a las multitudes al río Jordán, que la palabra Jordán, obviamente la tenemos en español, Jordán, pero en hebreo no la sé. Pero en hebreo, traducida al español, dice muerte. Por eso es que cuando a nosotros nos llevan a bautizar en el discipulado, nos dicen que morimos ¿a qué? Morimos a nuestra vieja manera de vivir y salimos un nuevo hombre. Entonces, Juan el Bautista empieza a llevar ese proceso, pero cuando a él se le pregunta quién es, los miembros del Sanedrín llegan y le dicen: ¿quién es usted? ¿Por qué nos atormenta si de una vez no nos dicen quién es usted? Entonces él dice: yo soy uno que está preparando el camino del que viene. Entonces en esta noche, usted y yo tenemos que preparar el camino. Por eso es que no ha venido Cristo, porque no somos valientes. Porque si todo el gremio cristiano se preparara a preparar el camino del que viene, ya lo tuviéramos listo. Cierren sus ojos y escuchen esta alabanza. Entonces Él es santo. Pero el llamado de nosotros es a santidad. Somos más, Señor. Estamos dispuestos, Dios, en esta noche. Escribí para ti. Son para ti. Ahora sí, levante sus manos, porque ya usted es un adorador. Porque Dios hoy limpia el paso, Dios hoy limpia el odre para dar nuevo vino. Sí, hay una presencia de Dios en este lugar. Bata sus manos como en la piscina de Bethesda. Un ángel viene a tocar. Mientras usted le dice: yo quiero ser ese adorador, yo quiero ser ese adorador, yo quiero sentirte, yo quiero que te muevas en mí, yo quiero ya esas experiencias, yo las quiero.
Seré tu adorador. Seré tu adorador. En espíritu y en verdad. Ya no busques más, aquí estoy, Señor. Ya no busques más, aquí estoy, Señor. Señor, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Padre, aquí estoy. Sí, Señor. Sí, Señor, aquí estoy. Santo. Dile. Hoy viene un avivamiento sobre sus ministerios. Hoy viene un vino nuevo, porque hoy hay odre nuevo en este lugar. Hoy hay arrepentimiento y decisiones de cambiar. Y Dios se ve comprometido en derramar su vino nuevo. Vino nuevo, lo que no has sentido por mucho tiempo. Lo que no has sentido por mucho tiempo. Lo que te has creído tan natural. Viene una manifestación. Dios viene a tocar el corazón. Dios viene a llenar el cuenco de tu vida. Viene a tocar los 7 ministerios de tu mente espiritual. Empieza a abrirse hoy la mente a lo espiritual. Empiezan a entender las escrituras fácilmente. Misterios, cosas que no han entendido por mucho tiempo, hoy van a venir Dios a través del Espíritu de la verdad. Hoy va a quitar conceptos erróneos, va a quitar cansancio, va a quitar falsas decisiones, va a quitar en el nombre de Jesucristo aún condenación, acusaciones contra ti ya no van a hacer mella en tu mente. Yo no os acuso, dice el Señor. Yo no os acuso, dice el Señor. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Un cambio en el ministerio. Empiezan a tener sueños proféticos. Empiezan a tener sueños de advertencias para advertir a los hijos. Van a tener sueños de advertencias de alguien que quiera hacer un mal negocio contigo. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Va a venir un ánimo de leer las escrituras. Va a venir esos deseos. Dios te va a llevar a comprar libros que te van a enseñar. Dios va a levantar el ministerio, el evangelista. Dios va a traer ese ánimo en el bus, en donde sea. Van a buscar el pretexto para hablar de Cristo y vendrá palabra viva de arrepentimiento para todo aquel que la escuche. Las personas de la
de una edad mayor que han creído que ya se acabó su tiempo. Es la sabiduría de Jehová que está allí. Vendrá palabra, vendrá consejo, como en los tiempos de la iglesia de Cristo, en donde los ancianos corregían lo que se tenía que corregir en dirección de Dios. Dios va a levantar la iglesia porque es necesario. Dios te va a levantar. Levanta sus manos y diga: Dios me va a levantar porque es necesario que usted se levante. Es necesario que usted se levante. Dios la va a incomodar. Dios lo va a incomodar. Van a venir deseos de ir a hablar al vecino. Van a venir deseos de hablar en el WhatsApp, de dar una enseñanza, de mandar un versículo. Vienen sueños. Vienen sueños sobre cada uno de ustedes. Sueños proféticos. Sueños que te van a enseñar. Sueños que te van a levantar. Van a venir visiones. Vamos, levanten la mano. Van a venir visiones angelicales como el apóstol Juan. Van a venir visiones en donde van a haber ángeles que traen pergaminos y van a empezar a enseñarle cosas que deben de corregir o de enseñar o de aportar. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Va a venir sobre ustedes las preguntas: ¿cómo hago? ¿Cómo hago, Señor? Mira mi deseo. Mira mi deseo, guíame, Dios. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no deje de decir qué hago hasta que la revelación venga a ti. No deje de desear, no deje de decir: Señor, para algo me has traído a este lugar, para algo he nacido, no para morir sin ningún sentido. Algo tengo que hacer, Dios mío. Quiero levantar mi ministerio en ti. Quiero levantar, bendito Dios y santo Rey, mi vida en tu nombre. Mi vida en tu nombre. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser el mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía que la letra no tiene sentido. No tiene sentido la letra. Para que la letra tenga sentido, el espíritu se tiene que vivificar en esa letra. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Levante sus manos y déle la gloria al Señor. Démosle gloria al Señor, démosle alabanza al Señor por la palabra que hoy ha sido sembrada en nuestros corazones, por el entendimiento que debe darnos el Espíritu Santo, cómo ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, cómo poder caminar y glorificar a nuestro Dios, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre eterno, te adoramos, Padre, te glorificamos, exaltamos tu presencia, Señor, exaltamos tu gloria, Padre eterno. Te damos alabanza a ti, Espíritu Santo. Ministra, ministra, ministra nuestras almas, ministra nuestros corazones, Señor. Llénanos de esa presencia gloriosa en cada respirar. Señor, tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está en este santo lugar. Te damos toda adoración y alabanza. Oh Dios, ministranos, Señor, para dar, Señor Santo, Dios, sacrificios de paz, sacrificios de alabanza, Señor Santo.
fruto de labios que confiesan tu nombre. Espíritu de Dios, fluye en nosotros. Señor, oh Dios, nos compraste por un precio muy alto, Señor. Éramos esclavos, éramos siervos del pecado, Señor. Estábamos en tinieblas, Señor, pero a ti te plació llamarnos, Señor. Oh Dios, rescatarnos, Padre Santo, para que te adoráramos, para que te exaltáramos, para que te sirviéramos, Señor. Oh Dios, glorifica tu nombre, Señor. Pon en nuestro corazón la actitud correcta para alabarte, la actitud que tú necesitas ver en nuestro interior para adorarte, para servirte, Señor, para glorificarte, Padre Santo. Oramos a ti, Espíritu Santo, que esta noche, Señor Santo, sea un antes y un después, Señor, donde tú